Ya, listo. Ok. Entonces, que tenemos tres tipos. Chuta, espera, esta cuestión. Ay, qué Dios. Ya. Tenemos tres tipos de neuronas. Unas neuronas motoras clásicas que se acumulan, que se acomodan en el músculo esquelético. Unas neuronas autonómicas que van asociadas um, al sistema nervioso autónomo, es decir, al sistema simpático y parasimpático, por ejemplo, para regular la contracción de los vasos sanguíneos y regular la presión arterial, ¿ya? Deja por un destacador aquí, esta porquería. Opción de puntero, marcador, ese voy a poner, ¿ya? Entonces, este es un vaso sanguíneo que es regulado por un circuito autonómico y tenemos finalmente las neuronas neuroendocrinas. Y las neuroendocrinas, en el fondo, ¿qué hace esta maldita neurona? Libera sustancias hacia la sangre para que estas sustancias lleguen a las células adenohipofisiarias y fabriquen hormonas. ¿Ya está? Listo. Voy a la siguiente. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que la adenohipófisis, que es esta, funciona con un sistema indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque la neurona genera releasing hormone, factores de liberación. Y esos factores de liberación actúan sobre la adenohipófisis para que se liberen las hormonas típicas. O sea, eh, TRH, o sea, perdón, TSH, ACTH, hormona folicular estimulante, hormona luteinizante, hormona de crecimiento y prolactina. En cambio, las neurohipofisiarias son dos hormonas nomás, la ABP y la oxitocina. Y esas hormonas se liberan en forma directa desde las neuronas que provienen del hipotálamo. Aquí sale un riñón, digamos, para acordarnos que la oxitocina, o sea, perdón, que la vasopresina actúa sobre el riñón. ¿Ya está? Bueno, en fin. Entonces, aquí tenemos un cuadro sinóptico, chicos, que creo que es el mejor cuadro que he visto para hablar de hormonas. Miren, estos son niveles. El nivel hipotálamo, el nivel hipófisis anterior y el nivel circulación sistémica o circulación sanguínea de hormonas adenohipofisiarias. Entonces, voy a ir con un ejemplo. Voy a ir de acá para adelante. La GNRH, o sea, GNRH, estimula, por eso la carga positiva, o sea, el signo positivo, estimula a las células endocrinas de la hipófisis anterior. Todas estas células que están aquí representan la hipófisis anterior, ¿ya? Estimulan a las células endocrinas de la hipófisis anterior para producir hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Estas hormonas actúan sobre las gónadas, es decir, sobre el testículo y sobre los ovarios, para producir andrógeno. En el caso de los varones producimos testosterona y estrógenos y progesterona en el caso de las chicas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un eje al tiro. El eje desde el hipotálamo a la adenohipófisis y a las gónadas masculinas y femeninas, o sea, el eje gonadotrófico. ¿Ya? Vamos al segundo sistema. El segundo sistema se denomina el eje somatotrófico. ¿Y en qué consiste este eje? Lo voy a separar aquí para que lo veamos. Consiste en que perdón, aquí también, disculpen eso, esos dos. Consiste en que las neuronas hipotalámicas fabrican GHRH, o sea, Growth Hormone Releasing Hormone, o sea, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y esta, por eso tiene un signo positivo, estimula a las células de la adenohipófisis, ¿verdad? Para que produzcan GH. La GH tiene dos posibilidades. Una posibilidad es actuar directamente a través de las células corporales, produciendo crecimiento, desarrollo, diferenciación. Y por otra parte, que llegue al hígado y el hígado fabrica una porquería que se llama Insulin-like growth factor 1. Así, Insulin-like, soy idiota. Insulin-like growth
factor 1, o sea, IGF-1. Y esta IGF-1 es una hormona que circula por la sangre y va a todas nuestras células, y en nuestras células también produce diferenciación y crecimiento. Cuando el hipotálamo se aburre de producir GHRH por un mecanismo de feedback negativo, entonces aparecen unas hormonitas aquí muy complejas que se llaman hormonas inhibidoras de la hormona de crecimiento, que fabrican una sustancia proteica llamada somatostatina. Y esta sustancia actúa inhibiendo el eje y hace que las células de la adenohipófisis dejen de producir hormona de crecimiento. ¿Preguntas? No, profe. No, Lira, no tienes preguntas. Ya. Ok. Vamos al tercer caso. El tercer caso es un caso así súper clásico, que es que el hipotálamo, a partir de unas neuronas que están ubicadas en los núcleos paraventriculares del hipotálamo, fabrican una sustancia que estimula a las células adenohipofisiarias para producir ACTH. ACTH significa hormona adrenocorticotropa. Y este ACTH circula por la sangre, ¿verdad? Y llega a una glándula, que es la glándula adrenal que está sobre el riñón, para que la glándula adrenal fabrique cortisol. Listo. Después, y a este eje se le llama también el eje del estrés, ¿ya? Después, en otro caso, otra sustancia hipotalámica llamada TRH, o sea, Tyrotropin Releasing Hormone, es un factor de liberación de tirotropina. Entonces, esta hormona fabrica TRH. Esta TRH estimula a las células de la adenohipófisis y estas células entonces fabrican TSH, que significa hormona tiroestimulante. Maldición, deme un segundo, voy a poner una pequeña pausa. Deme un segundo, por favor, chicos. Aló, Sergio. Hola, bien, Sergio, ¿cómo estás tú? Sí, estoy en una clase, pero en una clase con la UCA.
Listo, vale. Esto vale. Cualquier cosa me llama. Un abrazo. Maldita sea, chicos, lo siento. Es que esta contingencia pandémica es realmente más grande de lo que imaginamos. Y de hecho, chicos, va a existir en el futuro, porque los estudiantes se quejan y dicen, profe, pero algunos, por ejemplo, sobre todo en las universidades privadas que pagan tanta plata, profe, estamos pagando por una educación que no es la que esperamos recibir. Bueno, ¿y qué queremos? ¿Ir a meternos a la sala y contagiarnos con la porquería y saturar los respiradores? No podemos. Entonces, esta cuestión va a cambiar el paradigma, la forma probablemente en que estamos educando, chicos. Así que esto es mucho más grande de lo que nos estamos imaginando hoy día y lo mejor es que sigamos preparándonos en estos sistemas y mejorándolos en el futuro. Me imagino que a medida que vayamos usándolo, vamos creciendo también y ya está. Esto es la educación del futuro al final. Imagínate que España, por ejemplo, está ofreciendo unos postítulos preciosos a propósito de ustedes en nutrición y dietética, así, online, igual que nosotros. El viejo presenta una diapositiva, después aparece una vieja, hace unos comentarios, sale en la pantalla, hay como un pequeño forito así, y van hablando los viejos, y listo. Y después viene la prueba, te van haciendo preguntas personalizadas o te entregan un formato y listo, y sacaste tu postítulo en nutrición de oligoelementos en una universidad española. ¿Qué te parece? Así que vamos para allá, yo creo que hay que relajarse y tratar de agarrar el hilo nomás y ya está. Bueno, yo en ese sentido, fíjense, siempre he creído en la resiliencia, o sea, en la capacidad de resistir y de adaptarse a los cambios. Recuerden ustedes lo que pasa en la evolución, chicos. Los animales que no logran adaptarse desaparecen. Ya, sigamos. Entonces, tenemos estas neuronas que dije que producen TRH, que significa, ¿verdad? Factor de liberación de tirotropinas. Entonces, estas actúan sobre las células de la adenohipófisis que produce TSH y la adenohipófisis actúa con esta TSH sobre la tiroides. ¿Para qué? Para que la tiroides produzca hormonas tiroides, que son dos en realidad T3 y T4. Ya. Después tenemos esta cuestión, es súper interesante, chiquillos, y tengo que detenerme un segundo. Esta cuestión no es tan fácil. Resulta que aquí hay dos neuronas y aquí abajo dice prolactina y abajo dice glándula mamaria, ¿verdad? Entonces la glándula mamaria necesita de prolactina para poder crecer. Y entonces, como necesita prolactina, necesita que alguien estimule la producción de prolactina. Hay un factor trófico prolactinérgico en el hipotálamo. Pero resulta que si a esa madre se le ocurre producir mucha dopamina, se detiene de inmediato la producción de prolactina y desaparece la producción de leche en la glándula mamaria. Se los voy a colocar con un ejemplo súper simple, chiquillos. Tienen una persona, una paciente, por ejemplo, que quedó embarazada y está en término, tiene a su guagüita y resulta que después que tiene a su guagüita empieza a consumir cocaína. Como cocaína aumenta los niveles de dopamina, va a desaparecer la leche de sus glándulas mamarias. Se va a cortar la leche literalmente. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿eh? Espérenme un segundo, voy a sacar al gato ahora. Por Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí, negro? Miren, créanme que es cierto. Como todos los gatitos, participan en las reuniones de los profes. Entonces, se meten en problemas. Estas son las clásicas contingencias. Y se fijaron que en Gran Bretaña, no sé qué, un primer ministro estaba dando una teleconferencia y se puso el perro arriba de él. Bueno, ya está. Ok. Entonces, chicos, todo esto que acabamos de mostrar representa al hipotálamo
a la hipófisis anterior y a las hormonas que producen las distintas glándulas. ¿Y cuáles son las glándulas? Repasemos. La glándula mamaria, la glándula tiroides, la corteza de la glándula adrenal. Espérame, ¿qué pasó aquí? Dice que hay alguien esperando entrar. Pero tengo duda de cómo hacerla entrar. Bueno, voy a terminar la idea, espérenme. Entonces tenemos la glándula mamaria, la tiroides, la glándula adrenal, el hígado, ¿verdad? Todas las células del cuerpo, en el fondo, donde actúan, en este caso, no son glándulas aquí, sino que son los targets. Y aquí otra glándula anexa, entonces las gónadas, o sea, los testículos en el macho, ¿verdad? Y los ovarios en las hembras. Ya está. Voy a ir a la siguiente. Denme 10 segundos para ver qué puedo hacer con esta persona participante. Aquí, ¿verdad? 2 participantes en el lobby. Admitir, ahí sí. Bien. Ya está. Listo. Entonces, fíjense. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No? Ya. Bueno, entonces fíjense las siglas, ¿ya? De esta cuestión. TRH, CRH, INRH, PRF, MRF, PIH, ¿verdad? GHIH y MIF son en general los elementos clásicos como distinguen los libros de fisiología esta materia. Ya les envié un apunte, parece, para estudiar esto. Creo que sí, así que tienen que revisarlo, porque cuando se nos venga la prueba, esto se nos viene a full. Después, hipófisis. La hipófisis finalmente, resumiendo toda esta historia, chiquillos, uno dice tiene 4 funciones. Crecimiento, metabolismo, reproducción y función sexual. Listo. Voy a la siguiente. Entonces, volviendo a revisar la hipófisis para que tengamos, o sea, como quien dice, reforzando unas ideas, ¿ya? La hipófisis finalmente, chicos, tiene la adeno, ¿verdad? Y la neuro. La adeno está en la parte anterior y la neuro en la parte posterior. Pero si ustedes se fijan, a su vez, la neurohipófisis está conectada directamente al hipotálamo. Por esa razón, las hormonas que fabrican la adenohipófisis son distintas de las que fabrica la neurohipófisis. Voy a la siguiente. En esta diapositiva lo único que se ve, chicos, es que la adenohipófisis tiene una condición distinta a la neuro, como los acabo de decir, que la neuro está conectada directamente al hipotálamo. Entonces, esta adenohipófisis, chiquillos, recibe los factores de liberación que fabrica el hipotálamo a través de un sistema sanguíneo. Y ese sistema sanguíneo también se le denomina sistema porta o sistema porta hipofisiario. ¿Ya está? En cambio, las neuronas que fabrican factores de liberación a través de la neurohipófisis lo hacen directamente a las células neurohipofisiarias y desde ahí las liberan a la sangre, que son vasopresina y oxitocina. En cambio, las del adeno, ¿verdad? Que ya las vimos anteriormente, son GH, ACTH, TSH, FSH, hormona luteinizante y prolactina. ¿Ya? Voy a la siguiente. Esta es una imagen tomada de Netter, ¿verdad? ¿Y qué vemos aquí en esta imagen de Netter? Lo mismo, es decir, la adeno, ¿verdad? Y el detalle de la neuro, mostrando las células que están en la neurohipófisis y cómo estas células entonces inundan la porción para que liberen directamente oxitocina y vasopresina, también llamada antidiuretic hormone, hormona antidiurética. ¿Ya? Listo. Aquí nos vamos a detener un segundo.
en algo súper interesante, la embriología de la glándula hipófisis. Porque la pregunta es ¿cómo surge la glándula hipófisis? ¿De dónde aparece? Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí tenemos un embrión en una etapa muy temprana. Ya se ha formado, si ustedes se fijan, todo el tubo neural. Todo esto es el tubo neural que sigue para abajo como una colita, así, ¿verdad? Y entonces, cuando ya se ha formado todo el tubo neural, hay una porción, ¿verdad?, del tejido nervioso que es el infundibulum. El infundibulum, chicos, es lo que va a dar origen, en el fondo, posteriormente, a las regiones del hipotálamo. Entonces, y de la neurohipófisis. Entonces, el infundibulum está por una parte, pero por otra está esta parte rojita. Entonces, mira lo que va a pasar. La parte rojita es parte del tejido, perdónenme que se los diga así tan general, de la cavidad oral, del techo de la cavidad oral, y ese empieza a empujar hacia arriba. Entonces, comienza a empujar hacia arriba el techo de la cavidad oral y el infundibulum, ¿verdad? Comienza a empujar hacia abajo. Entonces, el que empuja hacia arriba forma la adenohipófisis y el que empuja hacia abajo forma la neurohipófisis. Adenohipófisis, neurohipófisis. Entonces, este que empujó hacia arriba es este, la adeno, y el que empujó hacia abajo es el que está aquí atrás, ¿verdad? Esa porción. Entonces, luego, aquí se forma una porción del hueso, ¿verdad? Efenoides, y este hueso efenoide da origen a una cavidad donde queda la hipófisis puesta. Y esa cavidad se llama sella túrcida en latín, o también en español simplemente néter, silla turca. Entonces, esta silla turca, ¿verdad? Porque tiene la forma clásica de una silla turca, o sea, una cuestión así, ¿ya? Esta silla turca da origen a la cavidad del efenoide donde se sienta la glándula hipófisis. Entonces, esta es la hipófisis anterior y esta es la hipófisis posterior y este tejido que queda en el medio es la hipófisis intermedia. ¿Estamos? Este es el quiasma óptico y toda esta porción que está aquí, que voy a estar pintando de amarillo, sería el hipotálamo. ¿Estamos? Ya está. Nada, ahí abajo mostrando un poco el tejido que asciende y desciende, ¿no? Esta es la adeno que asciende, aquí está al revés, y esta es la que desciende, que es la neuro. Si ustedes se fijan, la adeno y la neuro se ven distintas. La neurohipófisis se ve como un tejido lleno sí, ¿cómo decirlo?, de ramificaciones, porque son células nerviosas. En cambio, en la adeno no, hay células glandulares. Voy a la siguiente. Ya está. Aquí, chicos, tenemos la misma tabla que mostramos al principio, así que no voy a entrar en grandes detalles. O sea, mostrando todas las hormonas de la adenohipófisis, solo que el aporte que hace aquí es que en esta tabla agrega la neurohipófisis. Entonces, la ABP, arginina vasopresina, o también llamada ADH, y la oxitocina. ¿Ya está? La oxitocina, ya vimos, ¿verdad? Actúa sobre la glándula mamaria y en la contracción uterina, produciendo el trabajo del parto. Y igual lo volvemos a mirar en otra diapo. Y la ABP, ¿verdad? Que participa regulando la contracción de los vasos sanguíneos y por lo tanto la presión arterial y regulando los procesos de producción de orina a nivel renal. Los niveles de orina dependen mucho, el volumen de orina depende mucho de la producción de arginina vasopresina. Lo mismo, el tejido de la hipófisis intermedia, el tejido de la adenohipófisis, se fijan que es muy glandular, y el tejido de la neurohipófisis, que es de células nerviosas. Ya. Voy a la siguiente. Las hormonas hipofisiarias, ¿verdad? Estas son todas las adenohipofisiarias, las hormonas de la hipófisis intermedia, ¿verdad? Y las hormonas de la neurohipófisis. Ya.
Voy a la siguiente. Entonces vamos a hablar de la primera hormona adenohipoficiaria y de su glándula respectiva, ¿verdad? Entonces la primera hormona adenohipoficiaria y su glándula respectiva es la TSH, o sea, hormona tiroestimulante. Entonces, ¿qué hace la hormona tiroestimulante? Muy simple. La hormona tiroestimulante, perdón, la TSH, lo que hace en el fondo es actuar sobre la glándula tiroides. ¿Para qué? Para que esta bendita glándula tiroides fabrique dos hormonas, la T3 y la T4. Así de simple. Listo. Entonces, solamente me bastaría preguntarle, ¿y se acuerdan en el hipotálamo, arriba, quién estimula a la adenohipófisis para producir la TSH? Lira, tú que estás ahí, dímelo. Estoy analizando, profe. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Quién del hipotálamo estimula a la adenohipófisis para que produzca TSH? ¿Es la TRH o no? Excelente, excelente. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Lira? ¿Quién respondió eso? La Yo, Bárbara. Lira. Lira, o sea, Bárbara. ¿Bárbara cuánto? Ruiz. Ruiz. Bárbara Ruiz, te voy a regalar 5 décimas para la solemne. ¡Bravo, amiga! Gracias, profe. Muy bien. ¿Te gusta o no? ¿O quieres que lo borre? ¿No? No, Muy bien. 5 décimas para la solemne al tiro. Ya. Espérame que alguien me gracias. está escribiendo en el chat de fisiología. A lo mejor hay un problema. Profesor, ¿sigue en clase? Es que tuve un problema de conexión y recién pude entrar. Sí, ya está. No sé, mira, alguien escribía ahí eso. Muy bien. Ok. Entonces, esta es la glándula tiroides y si ustedes se fijan, la glándula tiroides se toca desde atrás en realidad y se percibe aquí, yo la siento ahí, es un tejido así con aspecto como si fuera una grasita, un poquito más duro. Ya, bueno. Entonces, eh, estudiante, esta glándula tiroides tiene forma de H, si ustedes se fijan, o al menos así como los textos de anatomía se dice así como clásicamente una forma de H. Entonces, cada una de estas cositas que está aquí adentro en la glándula tiroides es un folículo tiroideo. Entonces, ojo con esa expresión, folículo tiroideo. Entonces, este folículo tiroideo, chicos, tiene una cuestión bien interesante. En el interior del folículo hay una sustancia que se llama coloide. Un coloide en el fondo es una proteína, así como la clara de huevo. La clara de huevo es albúmina, pero es una cuestión así, ¿ya? Como una proteína. O sea, es una proteína de hecho. Y entonces, cada una de estas células fabrica las hormonas y las mete al interior de ese como envase coloidal. Y luego desde ahí, esas hormonas pasan hacia la sangre. Entonces quiero contarles otro detalle bien friki. Aquí está la glándula tiroides, ¿ya? ¿Verdad? Así vista de lado, digamos. Pero fíjense ustedes que la glándula tiroides tiene dos pelotitas aquí. Esa y esa. Dos por cada lado, obviamente. O sea que tiene una aquí a este lado, otra a este lado, otra abajo y allá. Esas pelotitas son las glándulas paratiroides. ¿Ya? No confundirlas, chicas y chicos, con la glándula tiroides. O sea, la tiroide contiene a su vez las glándulas paratiroides. Y las glándulas paratiroides producen una sustancia llamada paratohormona. ¿Ya? Lo vamos a ver en un tiempo. Voy a la siguiente. Oh, ¿qué pasó? Ahí. Ahí sí. Entonces, ahora, fíjense, vuelvo para atrás. Voy a hacer como que estoy representando una de estas celulitas de aquí. ¿Ya?
pónganse ustedes que esta celulita sea esa justo de ahí. Entonces, aquí está la célula, miren. Es una cosa así, ¿verdad? Todo esto sería la celulita. Ya. Entonces, esta célula obtiene desde el vaso sanguíneo una sustancia que es el yodo. Pero miren qué interesante, estudiantes. El yodo es un elemento químico que está contenido en algunos alimentos, ¿ya? En la carne, por ejemplo, y ese yodo es muy escaso de todas formas. Entonces, como es tan escaso, la ley chilena obliga a los fabricantes a poner el yodo en la sal de mesa. Miren, voy a traer un envase de sal de esto que tengo en mi casa. Aquí, en este envase de sal, espérenme, en alguna maldita parte... Uy, ¿dónde está? Oh, maldición. Esperen. Ahí está. En alguna parte, ya sé que la cuestión prácticamente no se ve, pero créanme que es cierto. Ahí voy a marcarlo con rojito para que lo vean. Dice yodo 2 a 6 miligramos. Entonces, en el fondo, lo que me interesa que entiendan ustedes es que la sal que compramos nosotros tiene yodo en forma obligatoria. Y ese yodo que contiene en forma obligatoria es para permitir precisamente que nosotros ingiramos este yodo que se necesita. ¿Para qué? Para que este yodo se meta al citoplasma de la célula, porque todo esto es el citoplasma de la célula, ¿verdad? Y entonces se mete al citoplasma de la célula, cruza la célula, se mete al interior de la cavidad donde está este coloide que les dije, y miren lo que hace este yodo. Pasa de carga negativa a carga positiva. O sea, este yodo pierde su electrón. ¿Ya? Pierde su electrón y después que pierde su electrón, este yodo, esto mediante una peroxidasa, se oxida. En el fondo, recuerden ustedes que en química que oxidación es cuando se pierde un electrón. Entonces, esta peroxidasa lo que hace es tomar este yodo, sacarle el electrón y meterlo en una sustancia, que se las voy a mostrar enseguida, que se llama MIT o DIT, y estas sustancias forman finalmente la hormona T3 y la hormona T4, que se las voy a explicar en la siguiente diapo. ¿Me puede aceptar a la Fran? Dame un segundo. Participantes. Sí, amiga, igual me acordé de eso. Ya. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a la siguiente. Ah, maldición. ¿Dónde está? ¡Ah! Me perdí. Maldita sea. Ahí está. Uy, lo siento, no sé por qué quedó atrás. Entonces, eh, miren cómo es la historia química y aquí, estudiantes, pongan súper concentración. Esta molécula que está aquí, ¿verdad? Es un aminoácido y este aminoácido se llama tirosina. ¿De dónde sacamos nosotros la tirosina, chicos? Mm,
de las proteínas. Muy bien, de las proteínas de la dieta. ¿Quién respondió? Yo, Alison. Alison. Tienes 0,5 de nuevo, tú ahora. Ay, gracias, ¿Qué te parece? profe. Así los estimula a participar y es bueno Maravilloso. porque les sirve. ¿Ya? Sí. Claro que yo siempre me olvido, después cuando ponga las notas me tiene que acordar, ¿eh? Por si acaso. Ya, ok. Entonces, igual los estoy anotando ahí en un cuadernito, mira. Ya. Bueno, entonces, aquí tenemos la tirosina, que se obtiene de las proteínas de la dieta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comemos yogur, cuando comemos pescado, qué sé yo, poroto, ya. Entonces, esta tirosina, mira lo que pasa, mira qué rara esta cuestión. Una tirosina se une con otra tirosina y entonces, como quien dice, le saca un pedacito, pero para que ocurra eso, primero a la tirosina se le une un yodo y después se le une otro yodo. Entonces, puede haber un caso donde hay una tirosina que tiene un yodo, un solo yodo, y la otra tirosina que tiene dos yodos. ¿Ya? Por lo tanto, se puede decir que las moléculas tienen otro nombre ahora. Esta molécula se llama monoyodotirosina, 3 porque está en la posición 3, pero monoyodo porque tiene uno solo, y esta diyodotirosina porque tiene dos yodos. Pero estas todavía no son las hormonas tiroides, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las hormonas tiroides finalmente? Cuando esta tirosina y a esta se le corta un pedacito y esto se pierde. Entonces, este pedacito se une mediante un enlace éster, ¿verdad? Porque está el oxígeno ahí, y entonces queda con su yodito ahí, más esta otra que queda con sus dos yodos. Entonces, en ese caso, aquí hay 3 yodos, por lo tanto, esta se llama T3, triyodotironina. Se fijan que ya no tiene el apellido tirosina, sino que tironina, ¿ya? Y esto tiene 3 yodos. Pero también puede pasar, chicas y chicos, que dos de estas se unan, formando una molécula que tiene 4 yodos, en cuyo caso a esta molécula se le llama T4, tetrayodotironina. ¿Ya está? Entonces, la tetrayodotironina, si quiere, pierde un yodo, lo tira para afuera y queda como T3. Y lo que parece interesante es decirle finalmente que estas dos hormonas, las T3 y las T4, son liberadas a la circulación sanguínea. ¿Ya está? Ahora, estudiantes, súper importante. La hormona tiroidea, T4, puede producir una hormona súper rara que se llama T3 reversa. Y si ustedes se fijan, esta T3 reversa se parece montones a la T3, pero no es lo mismo. Porque en la T3 reversa, el yodo 1 está aquí, el otro 2 y el tercero está acá. En cambio, en la T3 normal, los yodos están puestos de otra forma. ¿Ya está? Esta molécula T3 reversa no tiene acción directa como si fuera una T3. Entonces es interesante tener en cuenta que se fabrica una T3 que se llama reversa, que tiene una función desconocida respecto del aspecto de la glándula endocrina. ¿Ya está? Entonces, resumiendo, lo que liberamos a la sangre nosotros son T3 y T4. ¿Estamos? Voy a la siguiente. Aquí está lo que les decía sobre el hecho de ponerle yodo a la sal. ¿Para qué se le pone yodo a la sal? Bueno, se le pone yodo a la sal precisamente para que podamos tener demandas de yodo importantes. Entonces, por ejemplo, los recién nacidos necesitan, ¿verdad? Los varones, 110 microgramos, también las mujercitas, de yodo.
En cambio, por ejemplo, las personas ya mayores, ustedes, yo, necesitamos 150 microgramos, un poquito más. Pero las mujeres embarazadas necesitan 220 microgramos. Y si están lactando, 290 microgramos. ¿Y por qué necesitan más cuando están lactando? Porque tienen que repartir yodo a la cría, pues, obviamente. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué pasa si tú no consumes yodo? Si tú no consumes yodo, enfermas. Entonces vamos a hablar ahora de las enfermedades asociadas... Ah, no, perdón, antes de eso, mentira. Vamos a hablar de las funciones del yodo en el organismo. Entonces, ¿para qué sirve el yodo? Perdón, maldición, estúpido, de las hormonas tiroideas. ¿Para qué sirven las hormonas tiroideas y por qué necesitamos consumir yodo? Primero, HEART. Las hormonas tiroideas, ¿verdad?, permiten modular la actividad cardíaca. Entonces, esto significa, estudiantes, que el corazón, cuando tiene hormonas tiroideas, incrementa el número y la afinidad de receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué significa esto, chicos? Vamos despacio con este concepto. Lo que pasa es que cuando llega la norepinefrina, que es la hormona que estimula la contracción más rápida del corazón cuando pasamos un susto, por ejemplo, esta norepinefrina se liga a unos receptores llamados beta-adrenérgicos que están en el tejido muscular cardíaco. Y la hormona tiroidea incrementa el número y afinidad de los receptores beta-adrenérgicos. Por lo tanto, si hay más receptores, con menos norepinefrina va a haber mayor actividad cardíaca. Y por eso decimos nosotros que el efecto es un efecto cronotrópico. Porque cronos significa tiempo, frecuencia, y trópico, bueno, ¿qué causa? Que aumenta la frecuencia cardíaca en este caso, es un cronotrópico positivo. Y también es un inotrópico. ¿Y qué significa el concepto inotrópico? Que aumenta la fuerza de contracción cardíaca. ¿Ya está? Inotrópico positivo. Listo. Entonces, fíjense, en este sentido, ya nosotros podríamos decir que incrementa la respuesta de circulante de catecolaminas también, o sea, de norepinefrina. Y otra cosa que ustedes, no sé si la han estudiado en biología celular, me imagino que sí, mejora la actividad tepeácica de las cadenas pesadas de la alfa-miosina. Acuérdense ustedes que la alfa-miosina es una molécula de la estructura del sarcómero que permite en el fondo que el ATP se transforme en ADP más PI y libere la energía. Y eso permita entonces en el fondo el cambio en el sarcómero y la contracción muscular. Entonces, este mecanismo lo que hace al incrementar la proporción de alfa-miosina en la cadena pesada, genera una mejor fuerza contráctil en el corazón. A nivel de tejido graso, tiene un efecto catabólico, estimulando la lipólisis. O sea, si tú tienes mucha grasa acumulada en el cuerpo y empiezas a producir hormonas tiroideas, esa grasa va a tender a disminuir. Por esa razón, por ejemplo, algunos chicos o chicas que quieren adelgazar más rápido ingieren hormonas tiroides artificiales. Claro que eso yo no lo recomiendo mucho, porque las hormonas tiroides artificiales no solamente cambian la lipólisis, sino que también producen breakdown de las proteínas musculares. Entonces lo que pueden hacer es disminuir mucho la masa muscular. Así que cuidado con eso. Van a bajar de peso por la grasa, pero también van a disminuir la masa muscular y eso podría redundarse en un problema metabólico importante. ¿Ya está?
Otra cosa interesante es que las hormonas tiroideas promueven el desarrollo de la masa ósea. Entonces, por ejemplo, si estás recién nacido y vas para adelante 4 o 6 años, tus hormonas tiroideas van a ser súper importantes para promover el crecimiento normal de tu sistema esquelético. Si falla la hormona tiroidea, también va a fallar la producción del crecimiento del esqueleto y por lo tanto vas a tener ciertos trastornos en la producción de cartílago y de hueso. A nivel del sistema nervioso, ¿verdad? También promueve el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, si un niño o niña nace sin glándula tiroides, eso se llama agenesia tiroidea, ¿ya? Que ocurre en algunos casos. Muy escaso, creo que uno es a 100.000, no estoy seguro si estoy inventando, pero aproximadamente. Lo que pasa es que al acontecer este fenómeno, los chicos quedan con un deterioro cognitivo severo y entonces tienen después trastornos específicos del lenguaje, en fin, una serie de otras porquerías. Además pueden desarrollar un poquito de microcefalia, una cabeza más pequeñita debido a que su cerebro también se desarrolla más pequeño. Microcefalia es que el cráneo es más pequeño y el cerebro es más pequeño. Ya está, y por lo tanto hay falla cognitiva en estos chicos o chicas. A nivel de intestino, fíjate, gut es intestino, incrementa la tasa de absorción de carbohidratos. Esto es interesante porque dijimos que actuaba como catabólico a nivel muscular y graso, o sea que disminuye la grasa tuya y también tu masa muscular. Entonces, como está demandando más energía, también le dice el intestino, oiga, ¿puede absorber un poquito más de carbohidratos? Entonces, por eso está marcada esta función. Otra función interesante es que estimula la formación de receptores LDL. Esto es más complicado de entender. En fisiopatología ustedes quizás van a poder entenderlo mejor esto. No sé quién les va a hacer fisiopato, no creo que yo, probablemente otro colega, ¿ya? Pero en fisiopato se dice que el aumento de receptores LDL se encuentra asociado, estudiantes, a una movilización, un aumento de movilización de las grasas circulantes en el plasma sanguíneo. Entonces es obvio que tiene que haber una mayor cantidad de receptores LDL. ¿Y qué significa LDL? Puede ser Low Density Lipoprotein, lipoproteínas de baja densidad. ¿Ya? Bien, otro aspecto, ¿verdad? Es calorigénico. Aquí me voy a detener un segundo para contarles algo bien interesante, una historia, ¿ya? La historia de un compañero que le llamábamos mano sudorosa. La historia es así. Teníamos un amiguito que si tú le dabas la mano, quedabas con la mano mojada, qué asco. Siempre tenía sus manos mojadas. Entonces, por supuesto, le llamábamos mano sudorosa. Entonces, él era así como súper, como hiperactivo, así, y alegre, y entonces íbamos a un bar y él pedía cerveza y bebía harta cerveza, y era un tipo bien entretenido. Entonces, después, un día fue al médico, y el médico le encontró un hipertiroidismo maligno. Entonces, tuvieron que sacar su glándula tiroides. Y después él tomaba hormonas tiroides en un frasquito. ¿Y qué fue lo más curioso que le pasó? Que dejó de tener las manos sudorosas. Entonces, cuando lo saludábamos después, él tenía sus manos secas en forma normal. Y fíjense que esto, de tener las manos secas normal, así, bueno, ya no producía asco saludarlo. Pero no solo cambió eso, sino que él cambió su forma de ser, su forma de pensar. Ya no reía mucho, era más lento, engordó un poquito. Y ya no le gustaba beber cerveza en la barra del bar. Qué interesante. Entonces, aprecien ustedes la importancia que tienen las hormonas, no solamente cuando uno dice sistema endocrino
a nivel de los aspectos generales, fisiológicos, sino también a nivel de la consolidación de procesos mentales, emocionales, intelectuales, complejos. Muy bien. Entonces, efecto calorigénico, estimula el consumo de oxígeno por actividad metabólica de los tejidos, ¿verdad? Y incrementa la tasa metabólica. Cuando hablamos de tasa metabólica, en el fondo, chicos, estamos hablando de metabolismo basal. Y cuando hablamos de metabolismo basal, estamos hablando del consumo de oxígeno durante el sueño. O sea, cuando duermes, que tienes como tu metabolismo mínimo, ¿cuánto oxígeno estás consumiendo? Eso es el metabolismo basal. Y eso se puede medir, ¿verdad? Te vas a una clínica y te miden cuánto oxígeno consumes mientras duermes. Y sobre esa base, el médico te puede decir, mire mi hijo o mire mi hija, usted necesita comer tantas calorías al día. Si usted se come una caloría más, va a empezar a engordar. ¿Estamos? Y como a nosotros nos gusta comer porque comer es rico, siempre nos pasamos en las calorías. Y todas esas calorías que no podemos quemar se transforman en grasa y nos hacen engordar. ¿Ya? Voy a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿qué significaba la última oración en calorigénico? Incremento, ¿verdad? Rate de la ¿Metabólico? tasa metabólica. Ok, gracias, profe. Ya. Entonces vamos a la primera patología clásica, como quien dice, el hipotiroidismo. ¿Ya? El hipotiroidismo es una patología eh, muy importante que fue en el fondo lo que le pasó a mi amiguito, que al extraer su glándula tiroides quedó sin producción de T3 y T4 y tenía que tomarla después por fuera, pero eso provocó a la vez, estudiantes, eh, un cambio en sus estados anímicos, como les decía. Entonces, ¿qué puede provocar el hipotiroidismo desde el punto de vista clínico? Bueno, baja o ausencia de TSH, o sea que la glándula tiroides no produzca TSH. O sea, perdón, idiota, que la hipófisis no produzca TSH. Baja o ausencia de TRH, o sea que el hipotálamo no produzca TRH. O también, por ejemplo, que el hipotálamo no libere TRH, o sea, que pueda producirlo y no lo libere, o que no lo produzca. Otra cosa que podría estar ocurriendo es que la glándula tiroides, es decir, el folículo tiroideo, no esté en condiciones de recibir, esté incapacitado, inhabilitado para recibir el estímulo de la TSH y entonces no darse cuenta que está la TSH y no producir T3 y T4. Y hay una tiroiditis preciosa, me encanta este modelo clínico, que se llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Y qué es esta tiroiditis, estudiantes? Es una cuestión increíblemente interesante. Consiste en que tú tienes una enfermedad cualquiera, ponte tú que te resfrías, no sé, te resfrías, ya, y tu cuerpo genera inmunoglobulinas contra el virus de la gripe, ya, IgG, qué sé yo, en fin, IgM específica, y resulta que después que pasó la gripe, estas moléculas, que son inmunoglobulinas, se van a tu glándula tiroides y empiezan a destruirla. Y entonces eso produce un fenómeno llamado tiroiditis de Hashimoto. Y como empieza a destruirse tu glándula tiroides, entonces se produce hipotiroidismo porque produce menos cantidad de T3 y menos cantidad de T4. ¿Ok? Perfecto. Por el contrario, hay otra patología, ¿verdad? Por eso puse la foto de esta señora, llamada síndrome o enfermedad de hipertiroidismo. Entonces, si ustedes se fijan en esta señora, mira ese aspecto. Uy, quedó peor al teñir los ojos, pobrecita. Mira ese aspecto. Esta señora tiene un cuadro clínico
Ya la voy a tener completa mejor porque si no van a creer que es una persona con daño hepático, o quedó peor todavía. Bueno, esta persona, ¿ya? Em, tiene hipertiroidismo. Entonces, ¿qué es el hipertiroidismo? Es un cuadro patológico donde hay un aumento en la producción de hormonas tiroides. Entonces, las personas tienen nerviosismo, en general mal humor, manos temblorosas, manos sudorosas también como nuestro amigo, sudoración, sensación de calor, enrojecimiento de la cara, comezón en la espalda, en fin, prurito por nada, un aumento en la actividad intestinal, como que las tripas se mueven así mientras te vas a quedar dormido, así como que no sabes si tienes hambre, como que siempre más excitado, tienes sensación de insomnio y por supuesto tienes pérdida de peso. La mayoría de estas personas son flacas, ¿ya? Y como que comen y comen y no engordan y por ahí en el campo la gente dice, oye, este debe tener lombrices en la guata porque nunca engorda. Probablemente es un paciente hipertiroideo, Profesor, ¿sí? ¿en qué consistía el hipertiroidismo? ¿Qué es lo que era? Es un incremento en la producción de T3 y T4 debido a una hiperfunción tiroidea. ¿Ya? ¿No puedo comprar yo con la Juna? Bien. Ahora, fíjense, causas del hipertiroidismo. ¿Qué produce esta enfermedad? El hipertiroidismo, chicos, lo produce. Primero, hay un hipertiroidismo primario, un hipertiroidismo secundario y un hipertiroidismo que se llama tiroidismo por exceso de hormonas tiroideas sin hipertiroidismo. Qué raro. ¿Ya? Vamos a explicar los tres casos. O sea que, en el primero, la persona produce muchas hormonas tiroides. No voy a explicar todos los casos clínicos, son muy largos y darían para una clase infinita. Así que solamente voy a explicar los que más me importan. Voy a explicar la enfermedad de Graves, voy a explicar el nódulo, o sea, perdón, el multinodular. No, mentira, no voy a explicar ese. Disculpen, voy a explicar el estroma ovárico, ese no. Y voy a explicar al final, en el tercer caso, este de hormonas tiroideas por exceso. Voy al primero. En el hipertiroidismo primario, ¿verdad? La enfermedad de Graves. Miren qué curiosa es la enfermedad de Graves, chicos. Observen. Los chicos que tienen su micrófono abierto. Ya está, ahí lo cerró parece. Entonces, este es la célula tiroidea, ¿ya? Una de las tantas células tiroides, entre paréntesis, a estas células tiroides se les llama tiroidocitos, porque cito es célula, tiroidocito. Entonces, esta célula tiroidea tiene un receptor para TSH. Entonces, cuando esta TSH viene, ¿verdad? Viajando desde la glándula tiroides, produce se liga al receptor tiroideo. Denme 10 segundos.
Chicos, un problema breve, 5 minutos, no, 4 minutos más, vengo, tengo que atender una cosa urgente. Denme un segundo. Ya chicos, perdónenme por favor, les, les agradezco la paciencia. En fin, son las contingencias que pasan. En fin. Entonces chicos, yo les decía que esta célula tiroidea, ¿verdad? Se liga al TSH. Entonces, esto es lo normal. El TSH se liga, ¿verdad? Y la célula lo que hace es fabricar lo que sabe hacer, pues, hormonas tiroides. Pero miren qué interesante lo que le podría pasar a un sujeto que tiene enfermedad de Graves, que va a ser un hipertiroidismo. Puede tener una inmunoglobulina como esta, siempre se ejemplifican así, como una letra Y, las inmunoglobulinas. Puede tener una inmunoglobulina, porque tiene la cadena pesada, o sea, de poca variabilidad, de máxima variabilidad, no me interesa eso ahora. Y entonces, este anticuerpo, esta inmunoglobulina, se puede ligar a los receptores de una célula tiroidea. Y pasa algo tan raro, la célula tiroidea cree que es TSH. ¿Se fijan? O sea, se liga a los receptores y ese pedacito de ahí, de la inmunoglobulina, es muy parecida a la TSH. Entonces cree que es TSH y cuando se liga al receptor, la célula empieza a fabricar hormonas tiroides. Y por supuesto fabrica muchas hormonas tiroides. Y eso produce un hipertiroidismo. Y por eso se llama hipertiroidismo llamado Graves' disease. ¿Ya? Listo. El segundo caso de hipertiroidismo, chicas y chicos, es el caso más curioso que he visto en mi vida. Está publicado en una revista chilena llamada Clínica de Investigación Ginecológica Obstétrica del año 2003. Ustedes saben que yo siempre en todas mis diapositivas pongo referencias porque nadie es dueño de lo que está mostrando, a menos que justo sea un paper tuyo, que vas a publicar una cuestión, en cuyo caso de todas formas igual hay que poner que es tuyo. Lo demás me parece súper antiético, ¿ya? Que alguien haga diapositivas con monos y no diga de dónde salen los monos. Bueno, entonces fíjense, esta era una mujer que tenía una cantidad enorme de hormonas T3 y T4, enorme, y nadie sabía por qué. Y resulta que un día, o sea, primero le hicieron un estudio tiroideo, no sé qué, y estaba todo normal.
No, incluso la mujer tenía una tiroides más chica que la normal. Entonces el médico no se explicaba y un día a otro tipo, a partir de una enfermedad secundaria que tuvo la mujer, se le ocurrió hacer una eco abdominal baja y encontró que sus ovarios, porque este es un ovario y este es el otro ovario y este es el útero, encontró que un ovario, chicos, o sea que ambos ovarios en realidad no eran ovarios de verdad, eran glándulas tiroides. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasó esto? O sea, la respuesta es súper complicada, pero en el desarrollo embrionario, cuando las celulitas dijeron, nosotras vamos a hacer ovarios, y la otra dijeron, nosotras vamos a hacer tiroides, como que unas se equivocaron y se metieron en el tejido de diferenciación del ovario o se fueron diferenciando ahí en el interior por una mala lectura genética o un factor de transcripción inadecuado en células tiroides. Y entonces esta mujer producía cantidades de T3 y, es un 3 ahí, y T4 desde su ovario. Imagínate qué tontera. Y entonces, por supuesto, tenía hipertiroidismo. Ya. Bueno, le sacaron el útero y los ovarios y se le acabó el problema. Profesor, ¿Sí? ¿qué tan probable es que eso pase? O sea, como, ¿cuántos casos han habido? Uno es a 100.000 más o menos. ¿Ya? Es bastante poco probable. Ahora, fíjense, este es otro caso, tampoco es muy probable, pero es más probable, ¿sí? Este es el caso que yo le llamo el de los guasos lesos. ¿Ya? Se los voy a explicar por qué. No les voy a mostrar el paper, sino que solamente la tapa del paper, si a alguien le interesa revisar este paper, les voy a explicar de una forma mucho más coloquial el asunto. Una vez llega a una consulta médica, dos hermanos, así, sudorosos, nerviosos, delgados, de mal humor, los típicos hipertiroides. Y entonces el médico, con ojo clínico, al tiro les dice, bueno, a ver, veamos, uy, sus tiroides están más o menos chicas, qué raro, ¿por qué van a ser ustedes hipertiroides? Y les pide una muestra de TSH, T3 y T4, ¿ya? TSH, T3 y T4. La T3 salió altísima, la T4 salió altísima y la TSH salió igual a 0. Entonces el médico no se podía imaginar esta cuestión. Mira, voy a volver para atrás para explicárselo bien. La TRH está en el hipotálamo. ¿Quién le midió el médico a estos viejos? Le midió la TSH, la T3 y la T4. Entonces, la T3 y la T4 estaban súper altas las dos, pero la TRH era igual a 0. Entonces el médico pensó, ¿cómo es posible que la T3 y la T4 estén tan altas si la TSH está igual a 0? ¿No debería también estar alta o debería estar produciendo un feedback? Entonces, está produciendo un feedback, una regulación negativa, o sea, que porque hay tanta T3 y T4, entonces se inhibe la producción de TSH. Pero ¿y por qué estará pasando esto? Entonces, el médico le hizo una entrevista a los viejos, larga, qué sé yo, conclusión, raya para la suma. Estos guasos, una vez a la semana mataban un cordero y se hacían una sopa que se llama sopa de hocico. Perdónenme que le explique esto, a lo mejor no le va a agradar mucho, pero en la sopa de hocico se corta toda la boca del cordero, se saca el paladar duro, la lengua y los labios del cordero. Se cortan y también se sacan las glándulas productoras de saliva, la tráquea, hasta un poquito antes de los pulmones, y se corta en anillitos y se hace un caldo. Entonces lo que los viejos no sabían
es que justamente esa grasita que estaba pegada al aparato fonoarticulatorio del cordero era la glándula tiroides. Entonces ellos hacían la sopita de glándula tiroides. Y esa glándula tiroides tenía T3 y T4, y al hervirse salían estas hormonas. Y como estas hormonas no son hormonas proteicas, no se destruyen con el calor, y en el fondo las estaban ingiriendo una vez por semana. Entonces en el fondo ellos tenían una tirotoxicosis inducida por exceso de hormona tiroidea ingerida sin, Profe, ¿sí? Sin tener pero enfermedad. Dime. al ingerir T3 y T4 en sí, ¿no les pasa nada a esas hormonas? Por ejemplo, con el ácido gástrico, no sé, No, la amilasa. nada porque esas hormonas son derivadas de aminoácidos. Así que tienen transportador e ingresan sin problema. Ah, El sistema digestivo cree que son aminoácidos. ¿Qué te parece? Por esa razón, la gente que toma Eutirox, ¿te has fijado que la gente que es hipotiroidea toma Eutirox? Bueno, el Eutirox es una hormona tiroidea artificial. Y ya ves que no se destruye en el estómago, ni con los jugos gástricos, ni nada. ¿Sí? Ya. sí, Listo. profe, gracias. Muy bien. Y esas eran las historias de la glándula tiroides. ¿Preguntas? ¿No? Oye, entre paréntesis, ¿a qué terminamos la clase hoy día? A las 12, profe. ¿A las 12? Profe, ¿Sí? no sé si lo dijo antes, pero yo recién me pude conectar. ¿Qué pasó con la tarea que dijo que iba a mandar la semana pasada? Sí, no la mandé. Era como un... Sí, soy un idiota, pero la mando esta semana. Va a ser una nota parcial, se los voy a explicar. La mando esta semana. Recibieron mis apuntes, ¿verdad? el video. No, unos apuntes sobre endocrino. Profe, no. ¿Dónde? ¿No? Los envié al correo, se No. supone. Ya, los voy a reenviar, no se preocupe. No se preocupe. Oye, terminamos a las 12 entonces. O sea, ahora mismo ya. Sí, en 9 minutos. Ya, entonces no voy a entrar más que a mostrarles esta diapositiva y terminamos. ¿Ya? Miren, en esta diapositiva, chicos, voy a hablar sobre el eje del estrés. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es cuando estamos respondiendo. ¿Ya? Apaguen, chicos, ¿ahí alguien tiene el micrófono encendido? Ahí sí. Eso. Bien. El estrés es cuando alguien, un animalito, una rata, un perro, un gato, un humano, tiene alguna sensación que lo incomoda. Por ejemplo, no beber agua, comer poco, sentir mucho calor, o un estrés psicológico, tener un problema, por ejemplo, o tener un dolor psicológico, por ejemplo, te pateó tu novia o tu novio, listo, y estás triste. Eso es un estrés. Entonces, cuando ocurre el estrés, chicos, el hipotálamo fabrica una hormona que se llama CRH. Esta CRH hace que tu hipófisis fabrique ACTH. Y la ACTH viaja por tu sangre y llega a la glándula adrenal que está sobre los riñones y hace que tu glándula adrenal fabrique cortisol. Cortisol, estudiantes, es la hormona del estrés. Cada vez que te pasa cualquier cosa que produce estrés, aumenta la cantidad de cortisol en tu plasma sanguíneo. ¿Qué les parece?
Con esa idea, estimadísimos estudiantes, nos vamos a quedar hoy día. Les voy a enviar el apunte y un cuestionario para que ustedes resuelvan. Me van a enviar esas respuestas por correo. Les voy a dejar la indicación en el cuestionario. Pensé que se los había enviado, chicos. Lo siento. Como tengo tantos cursos y estamos con tanto teletrabajo, de pronto la cabeza empieza a funcionar mal. Así es que, ¿sí? Va a subir el video más o menos A ¿para qué YouTube. día? A YouTube ahora mismo en la tarde. Sí, ya, perfecto. ¿Mm? Ya, chicas Gracias. y chicos, ha sido un placer. Profe, ¿Sí? ¿y hasta cuándo tenemos para entregar esa Hasta la otra semana. pregunta que nos Hasta pusieron? la otra semana. Ah, ya. Ya, ¿Ya? gracias. Ha sido un placer, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. chao. Chao, adiós.